Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es John Anderson Aguirre, estudiante del curso Sistemas Dinámicos. A continuación voy a hacer la exposición de la actividad número 2, que consiste en obtener los modelos matemáticos de los sistemas físicos en el dominio del tiempo. Para mi caso, elegí el ejercicio C, que consiste en un circuito RLC alimentado por una corriente continua. Acá encontramos lo que nos ofrece el circuito, la resistencia, un capacitor, que para mi caso es 1, y una bobina, que para mi caso es 28. Vamos a encontrar, primero vamos a definir cuáles van a ser nuestras mallas. Vamos a utilizar para el desarrollo de nuestro ejercicio estas tres reglas o estas tres funciones de derivadas para todo el desarrollo de las ecuaciones. Presentamos acá pues nuestra primera malla 1, que va a corresponder el voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la bobina y el voltaje en la resistencia 2. Entonces, para trabajarlo, pues decimos que la corriente, que el voltaje en R1 va a ser igual a la corriente que pasa por la misma resistencia, multiplicado por la resistencia, y dado que esto es un circuito serie, la misma corriente que pasa por la bobina es la misma que pasa por la resistencia. Entonces tenemos esta equivalencia y nos dice que el voltaje en R1 va a ser A5 y L1. Para la bobina utilizamos simplemente la función de la derivada, que nos dice que la bobina, voltaje en la bobina es igual a la inductancia sobre la derivada de la corriente sobre el tiempo. Para el voltaje en la resistencia número 2, vamos a decir que esta resistencia se puede tomar de dos maneras. Uno, que es primero con la corriente, decimos que la corriente que pasa por esta resistencia va a ser igual a la resta de esta corriente que viene por este circuito, por la bobina, menos la corriente en el capacitor. Aunque sin embargo, pues para el ejercicio la tomamos un poco diferente y decimos que va a ser igual a la resistencia que está en R3 más la capacitancia, o el voltaje sobre el tiempo de la capacitancia de nuestro condensador. Una vez pues digamos empezamos a desarrollar las ecuaciones en función de derivadas y obtenemos nuestra primera ecuación, que es esta. Entonces voltaje en R1 es este valor, voltaje en la bobina es este otro valor y voltaje en la resistencia 2 es este valor. Pasamos ya a hacer la segunda malla. Decimos que el voltaje en R2 va a ser igual a el voltaje en R3 más el voltaje en el capacitor. Continuamos haciendo el desarrollo de las ecuaciones. Básicamente se basa en reemplazar una vez las tiene uno definidas, y hacemos como la equivalencia, igualamos las dos ecuaciones, reemplazamos y procedemos a multiplicar cada uno de los términos. Una vez ya tenemos todos nuestros términos, ¿sí? Digámoslo así, nos da nuestra segunda ecuación, ¿sí? Ya teniendo nuestra segunda ecuación, nos devolvemos a la primera y vamos a reemplazar nuestra segunda ecuación en términos de la derivada del voltaje respecto al tiempo, ¿sí? Entonces hacemos nuestro desarrollo de nuestra ecuación y nos arroja nuestra ecuación, digámoslo, terminada, número 1, y pues la ecuación número 2 que ya la habíamos acabado de realizar. Pasamos entonces a la simulación o a realizar el diagrama de bloques. Para eso vamos a utilizar el software de MATLAB y es el que vamos a presentar en este momento. Entonces, lo primero que tenemos es dos señales. Una señal, de acuerdo a la guía de actividades, nos dice que esta señal, de acuerdo al ejercicio, es una señal de 5 voltios, ¿sí? Es una constante. Y tenemos un STIP o una señal de perturbación que de acuerdo a la guía de actividades es 5, pero
al hacer el ejercicio, desafortunadamente no nos dio, se tuvo una realimentación por parte de la directora del curso y pues llegamos a un acuerdo que íbamos a trabajar con 20 para que realmente viéramos el cambio. Tenemos un sumador, una ganancia, esta ganancia 1 sobre 28 es una ganancia sobre el voltaje que corresponde a esta parte de la ecuación, a B1 sobre 28. Esa es la ganancia que estamos reflejando en este ingreso, digámoslo así, el sumador. Tenemos otro sumador que va a tener tres términos en función de IL. Entonces, lo que tenemos acá, en función de IL, tenemos tres términos. En función de BC o del voltaje, tenemos dos términos, que es lo que se observa acá en este otro bloque sumador que nos entrega a nuestro integrador. Tenemos unas ganancias y pues lo ejecutamos después con un osciloscopio. Simplemente lo que vamos es a presentar nuestra señal una vez ejecutemos. Vamos a darle simular a este diagrama de bloques. Le colocamos un tiempo de 20 segundos y obtenemos lo siguiente. Entonces observamos que efectivamente nuestro circuito es estable, tenemos nuestra señal de perturbación que sube en una unidad cuando llega al step 5, ¿sí? O al tiempo 5. No se observa aparentemente nada, entonces vamos a hacer una simulación un poco diferente, conservando el mismo voltaje, pero vamos a cambiar por 20 nuestro step. Como cambiamos a 20, quiere decir que la señal, ahora la perturbación va a aparecer por acá, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues prolongar el tiempo, digámoslo así. Entonces, otra vez acá hacemos la modificación y vamos a colocarle 50 segundos o 100 segundos. Lo importante es que nos permita visualizar dónde ocurre la perturbación. Entonces, efectivamente, ya acá observamos que en este puntico, cuando llega a 20, observamos una pequeña caída, una pequeña variación que ocurre en el momento que nuestra señal presenta una perturbación. Si lo ponemos de pronto con un tiempo de 100 segundos, de pronto se observa un poco mejor, quizás. Esperamos un momento que termine de hacer la compilación y efectivamente observamos que acá en el momento 20 se tiene una pequeña modificación, una pequeña perturbación y nuestra señal, una vez presenta la perturbación, vuelve y se estabiliza. Y con eso pues confirmamos que nuestro ejercicio pues quedó bien desarrollado. Le podríamos cambiar a un step de 40. Lo ejecutamos. Vamos a darle simular otra vez. Nos vamos a la gráfica. Entonces ya nos quedó con el tiempo de 100 y acá se observa un poco mejor, ¿sí? Observamos que viene nuestra señal, se está estabilizando y al momento de que se presenta la perturbación, inmediatamente sufre también un movimiento y vuelve y se estabiliza. Entonces digamos que este es el desarrollo de nuestro ejercicio. Muchísimas